No es poniendo la fe en una fórmula ni en un medicamento que nos vamos a mejorar, nos van a ayudar, pero aquí el reto es a conocernos mejor, a conocer mi cuerpo, conocer cómo, donde yo me muevo, lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo como, influye en mi corporalidad y en los síntomas. Entonces, en eso es donde hay mucho espacio para crecer, para conocernos mejor, conocer mi cuerpo, conocer acerca de mis síntomas, a conocer acerca de mi enfermedad, cómo me beneficia, para yo mismo diseñar mi estrategia de sanación, para yo mismo conocer ese médico interior que tenemos todos, para que él me ayude también a responder con mucha mejor modulación de las propias respuestas que tiene el organismo, usarlas en pro y en beneficio de las condiciones que tenemos. Muy bien, vamos a hablar sobre un tema que a millones de personas les está afectando en este momento. El dolor como compañero, fibromialgia. Y es por eso que junto al doctor Camilo Ospina vamos a hablar sobre este tema que parece un tema difícil, enigmático para la medicina todavía. Te invito para que me acompañes en esta interesante entrevista. Nos encontramos con un súper invitado. Es médico de la Universidad del CES, salubrista de la Universidad de Antioquia, tiene una amplia trayectoria en cáncer, en dolor crónico y ha transitado por la medicina ancestral y otra mirada importante de la salud física y emocional y mental y espiritual de todos los seres humanos. Nos encontramos con el doctor Camilo Ospina. Doctor Camilo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos intentando hacer un esfuerzo con un tema que es todavía un enigma para la medicina. Hay desarrollo, ¿cierto? Pero la fibromialgia es un tema complejo. Y muchas gracias pues, por estar con nosotros, doctor. Y lo dejo como, ¿qué es la fibromialgia desde su experiencia, que tiene tanta experiencia como con el tema del dolor? Sí, es un tema muy complejo y es una palabra también a veces como asustadora y que no tenemos tampoco muchas herramientas a veces para concretizar a los pacientes alrededor de ese tema, porque incluso la palabra es rara. Cuando le dicen fibro, entonces como fibrosado y mialgia, bueno, tiene que ver con los músculos, con dolores. Sí. Pero a veces usted le dicen y concretar en la misma palabra de fibromialgia es algo complejo, es difícil. Dentro de lo que hemos visto y de lo que hemos analizado, tratando de ayudar a estos pacientes, en su mayoría mujeres, infortunadamente, las mujeres son más vulnerables a esta enfermedad o a este síndrome, más bien llamarlo así, porque es un complejo. Creemos que la fibromialgia tiene un origen difuso y a la vez confuso. A veces hay complejos relacionados mucho con las hormonas y con la parte endocrina. Hay otros complejos relacionados mucho con la parte de inflamación crónica, que a veces se dispara también, que viene mucho tiempo, digamos, oculta y que en determinado momento aparece esa condición. Y también tiene que ver con una enfermedad reumatológica que está muy bien descrita en la medicina, pero que yo cada vez la veo menos a los pacientes que les diagnostican fibromialgia, pues ese tipo de descripción clásica de la fibromialgia dentro de, digamos que la reumatología. Sí. Ellos dicen que es como unos puntos de dolor que uno tiene que analizar, ¿cierto? Exacto, como confuso también, sí. ¿No es cierto? Que es un dolor, unas personas que se caracterizan por unos dolores difusos en muchas partes del cuerpo, en unos puntos específicos donde usted los presiona y siente dolor. A veces uno cree que es como un chiste, dolor. Sí. Doctor, me toco y me duele acá, me duele acá. Ah, sí, es que tiene el dedo quebrado. es más o menos ese. Pero se acompaña de otras cosas también. Entonces, mucho también tiene que ver con el estado anímico de la paciente, por ejemplo. Vemos que la ansiedad, la depresión, problemas, digamos, de salud mental generales están asociados también.
Se caracteriza mucho por las mañanas duras para empezar, para despertar. Muchos de estos pacientes también no concilian bien el sueño. Tienen problemas de sueño. Exacto. Y también algunos problemas de alimentación. Entonces, cuando uno empieza a mirar esa fibromialgia que aparece como un dolorcito, como un puntico doloroso o como muchos puntos dolorosos, encuentra que detrás hay todo un universo. Es como una frontera entre el cuerpo y la mente o el espíritu. ¿Cómo lo diría usted, que es experto en medicina ancestral? Que me parece muy bonito, porque hace un tiempo escuché un médico del Hospital San Vicente que decía que cuando entra un paciente y se cierra la puerta, es un espacio sagrado, es un espacio, sí, él lo decía, sagrado, entre paciente, y eso es lo que se espera, como esa relación. No, venga, ¿usted qué tiene? Yo le traduzco en un diccionario y esto es lo que tiene que hacer. Sí, en ese campo yo creo que es donde más espacio están ganando este tipo de condiciones, por su complejidad, porque fisiológicamente pues se demuestran unas cosas, anatómicamente a veces se demuestran otras cosas, pero hay otras espiritualmente o espacialmente difíciles de demostrar científicamente o experimentalmente. Experimentalmente, si hay oportunidades, cuando uno ve y dice, bueno, pues vamos a hacer esto, pues no lo podemos demostrar, no lo podemos cuantificar, pero vamos a hacer estos cambios, vamos a orientar, cuando en la medicina ancestral se combinan lo que es la espacialidad, a dónde pertenezco yo, mi tiempo, a dónde pertenece mi tiempo, cuánto tiempo paso yo en la fuente, en mi trabajo, en mi casa, en mi hogar, con mi familia, con mis amigos, en mis negocios, en mi diversión, bueno, todos esos aspectos, cómo influyen en mi corporalidad. En mi corporalidad están influenciando también los actos y mis hábitos, todas estas cosas que no solamente es el cuerpo, y estas dos cosas influyen en mi espiritualidad o en mi forma de pensar. Cambiar la forma de pensar sola es muy diferente, es muy difícil, es casi imposible con la visión de la medicina ancestral si usted no cambia la espacialidad y la corporalidad. Después de que usted cambia la espacialidad y la corporalidad, la mentalidad cambia. Entonces es un proceso, básicamente con estos pacientes, y vos mencionaste pues de ese espacio sagrado, es primero conocer muy bien el paciente, conocer muy bien esa persona, dentro de todos estos aspectos que hemos mencionado, pues cuáles son los que o han ayudado a desencadenar la aparición de estos síntomas de fibromialgia, porque como te digo, la fibromialgia como tal, como entidad reumatológica, yo he visto muy poquitos pacientes realmente con esa entidad, pero el síntoma y síndrome de fibromialgia sí lo veo cada día muy común, pero asociado a todas estas otras condiciones. Una de las más llamativas es lo que hemos llamado la inflamación crónica. Entonces, pacientes y personas que no se conocen, que su corporalidad no responde muy bien al estilo de alimentación que tenemos acá disponible, puede que es influenciado por muchas cosas. Estas personas se benefician mucho de ciertos tipos de dietas, donde se eliminan ciertos componentes nutricionales que son buenos para unas personas, pero para otros no. Hablamos, por ejemplo, de los almidones, las harinas, los carbohidratos y los lácteos, son de las cosas que más pueden desencadenar procesos inflamatorios. Doctor, ¿y dónde encontramos esas grasas saludables? La pregunta es muy buena, porque las grasas han estado muy satanizadas y creemos que todas las grasas son malas. Básicamente, las mejores, digamos, esos ácidos grasos esenciales son los omega 3 y omega 9, también los omega 6, pero es muy importante tener un buen balance, o sea, omega 3 altos, omega 6 bajos y omega 9 moderados. Ese tipo de grasas las encontramos, por ejemplo, en el aceite de oliva, lo encontramos en el aceite de pescado y en muchos de los pescados, sobre todo en los pescados de aguas profundas, o en los pescados azules y blancos pequeños. La encontramos también en el coco, en el aguacate y en muchas también en productos animales, ¿no es cierto? Las grasas que están en las carnes, afortunadamente nuestro ganado tiene muy buena calidad, es un ganado que es pastoreado, que no es estabulado, sino que anda, digamos, con ciertas libertades.
y es una fuente buena de grasa, las carnes rojas. Obviamente también no se puede, pues, digamos, exagerar, pero es una fuente de grasas, las carnes bien manejadas también. O sea que si yo estoy diagnosticado con fibromialgia, puedo ir o debería ir donde un profesional que me acompañe con este tema de la alimentación, que incida como en mi mejor estado de calidad de vida. Sí, es muy, muy importante. Porque generalmente lo que uno escucha es que, primero, diagnostican fibromialgia por cualquier razón, ¿cierto? No hay como un estudio preciso, pues aquí como desde el imaginario, tengo un cuadro de dolor y a veces el médico, como es un tema tan enigmático, probablemente estampilla el diagnóstico fibromialgia y hay como una forma de tratamientos como convencionales. ¿Cuáles son esos? Sí, esa es una parte pues bien importante porque tiene que ver mucho con el etiquetado también. Cuando le ponen a usted aquí fibromialgia, pues también le están diciendo, primero la confusión que hablamos del término, sí, la cantidad de síntomas relacionados, todo eso, y la diversidad pues de síntomas, muy florido toda la enfermedad. Y el tratamiento entonces también tiene que ser un tratamiento integral. Entonces está muy, muy importante la salud mental de ese paciente, de esa paciente, hacer un análisis de todo esto que veíamos, que tan ansiosa, que tan depresiva o que tan otros síntomas puede tener relacionados con su salud mental o requiere la ayuda de un especialista en estos temas. El tema de la alimentación, digamos que las terapias también ayuda, o sea, mucho de la terapia física, ciertos tipos de ejercicios también son muy importantes para mantener la vitalidad, para mantener la musculatura, para mantener el músculo, casi que es como un órgano endocrino, es un órgano que ayuda a regular mucho las hormonas y todo el papel metabólico. Entonces, tener buena musculatura, tener buena flexibilidad, tener buen equilibrio, es muy importante. Un plan de fisioterapia para que todas estas funciones estén muy bien en estos pacientes, que tengan una base para, digamos que estas enfermedades crónicas, uno lo que se enfrenta es a mantener una base de sustentación corporal, espacial y mental para que el paciente pueda soportar y llevar estas enfermedades, porque son de difícil tratamiento, no se solucionan muy simple y que las va a llevar generalmente el resto de sus vidas. Súper importante el tema de la alimentación. Las grasas saludables como el coco, el aguacate, carnes de calidad, marcan una gran diferencia. Además, la dieta keto o las dietas de eliminación ayudan y permiten reducir la inflamación que trae consigo la fibromialgia y además aliviar los síntomas. Sigamos aprendiendo del doctor Camilo Espina. Bueno, doctor, entonces si yo tengo un diagnóstico de fibromialgia, tiene que ser como un trabajo integral. Entonces, ese consumo de grasas saludables debe ser como acompañado también por un experto nutricionista o médico funcional. Usted también es experto en medicina funcional. Nutriólogo. Muy importante la compañía y la visión integrativa pues, de las especialidades. Muy importante, yo les quiero hacer referencia a dos cosas, las dietas de eliminación y las dietas keto. Yo las uso también mucho en estos pacientes, dependiendo del perfil y cómo encuentre uno los exámenes y la corporalidad del Doctor, paciente. y para los que no sabemos, ¿cuál es la diferencia entre dieta, la dieta keto, y la otra? Y la dieta de eliminación. De eliminación. La dieta de eliminación es un concepto muy simple. Yo retiro ciertos alimentos de mi alimentación por un tiempo, esperando que mi organismo, digamos, se resetee, vuelva y se empiece a desensibilizar o a tener, al perder ese contacto con esos alimentos, y después los empiezo a reintroducir. Básicamente el concepto es un mes donde uno deja de consumir básicamente harinas,
cereales, almidones y lácteos, que son de los alimentos que disparan estas respuestas inflamatorias. Durante ese mes tengo unas dietas bien balanceadas con grasas animales, con grasas vegetales, con grasas saludables, con proteína, buena proteína, y combinando pues bien estos alimentos. Vuelvo a reintroducir después del mes los alimentos que yo retiré. Por ejemplo, entonces a muchos pacientes yo les quito alimentos de la dieta acá en Medellín y en Colombia, los frijoles. Que uno dice, pero los frijoles es muy buen alimento, tienen hierro, sí, pero también son inflamatorios, son difíciles de digerir. Entonces a mí me gustan mucho los frijoles, entonces yo después de los 30 días como frijoles y espero 2 días. Y esto implica conocerse el cuerpo, conocer cómo responden los síntomas. Y yo veo que en esos 2 días después de que comí frijoles empezaron a aparecerme dolores, yo digo, los frijoles. A los 2 días puedo reintroducir, por ejemplo, el quesito, por ejemplo, o la arepa. Es como una respuesta inflamatoria. Exacto, ver una respuesta adaptativa del cuerpo, que a veces es un fenómeno inflamatorio, a veces es un fenómeno también mediado por el sistema inmunológico. Entonces veo la respuesta de mi cuerpo. Después de que un mes yo estuve sin exponerme a esos alimentos, empiezo, listo, pruebo la leche y espero 2 días. Pruebo los frijoles y espero 2 días. Pruebo la arepa, el maíz y espero 2 días. Y se van anotando las respuestas. Es muy importante que los pacientes de este tipo de enfermedades crónicas lleven bitácoras de sus días, de cómo amanecen, qué tanto despierto yo, cómo está mi energía, cómo dormí y cómo paso durante el día con síntomas o no. Si usted evalúa esas 3 cosas, con esos 3 parámetros se puede evaluar si hay síntomas o no, los dolores, cómo me levanto yo cuando me despierto, muy impedido, me voy mejorando en el tema, en el término de la mañana, y cómo dormí esa noche anterior. Con esos 3 parámetros usted evalúa muy prácticamente la evolución de la enfermedad. ¿Y la keto cómo es? La dieta keto es una dieta que básicamente el organismo funciona mucho con la glucosa y el oxígeno, pues son como las 2 materias primas, ¿no es cierto?, que nosotros utilizamos en la combustión interna para producir la energía. La glucosa nosotros la podemos obtener de afuera o el hígado también la fabrica. Entonces, este es un truco, digamos, que es obtener la glucosa a partir de las grasas. Las grasas del hígado las puede transformar en azúcar, en glucosa, y no tenemos necesidad de comer azúcar de afuera. Entonces son dietas que ponen a funcionar muy bien el sistema inmunológico, muy bien a funcionar el hígado y todo este metabolismo de las grasas, porque usted permanentemente está metabolizando sus grasas. Estas dietas eliminan de todos los carbohidratos y basan su sustentación en comer buenas grasas con proteína. Es como el resumen. Esto ya sí requiere pues mucho acompañamiento de un head coach o una persona que sepa de alimentación, o un nutriólogo, un médico, una nutricionista, y ver cuáles de estas dos tipos de dietas se pueden adaptar, porque hay formas de adaptarlas también a las necesidades del paciente. ¿Qué tanto dolor tengo? ¿Qué tan inflamado estoy? ¿Qué otras condiciones también? Porque es la otra parte que te iba a mencionar. Es muy importante descartar todos estos temas de la hormonalidad. La tiroides también se confunde mucho. Problemas de tiroiditis, inflamación de la tiroides. Hay una enfermedad que se llama la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad, digamos, de estas autoinmunes, donde la tiroides se inflama a ciertos estímulos. Hay también enfermedades virales que se perpetúan en el cuerpo, virus que desencadenan respuestas inflamatorias que también a veces son confundidas con los síntomas de la fibromialgia o producen síntomas de fibromialgia. Entonces ahí es muy importante también una buena batería de exámenes, pedir siempre los anticuerpos antitiroideos para ver si uno tiene tiroiditis, pedir las hormonas tiroideas, pedir las pruebas hepáticas, cómo está funcionando ese hígado, cómo están los niveles de vitamina D, cómo están los niveles de vitamina B. Hay unos factores también que nos ayudan, la proteína C reactiva, ultrasensible, y la homocisteína, que son indicadores también de inflamación. Entonces, cuando uno ve todos estos indicadores de inflamación aumentados con una baja vitamina D, con baja vitamina B,
toda esta compensación mejora mucho los síntomas de la fibromialgia. Y hay un concepto muy importante que está siendo estudiado ahora, que se llama, el concepto en inglés se llama el non-sleeping rest, pero que es el descanso sin dormir. El organismo descansa durmiendo y debemos dormir bien, pero no es suficiente. Tenemos que tener otras formas alternativas de descanso. Entonces ahí están todos estos temas de la meditación, la relajación, los masajes, la flotación, la contemplación. ¿Cómo la flotación, doctor? Hay unas técnicas de flotación, es un agua súper densa. ¿Como en una piscina? Sí, en una piscina muy salada, es como recreando lo que pasa en el Mar Muerto, más o menos, pues que es un mar muy salado, y al ser tan densa esa agua, pues usted no se puede hundir, entonces usted puede flotar, y en ese ambiente de flotación el cuerpo relaja el sistema parasimpático, que es parte de lo que también tienen, digamos, desregulado. Estos pacientes de fibromialgia tienen muchos síntomas de alteraciones parasimpáticas, entonces no digieren bien, no duermen bien, no descansan bien, no se concentran. Muchos de estos temas también entonces se pueden trabajar con esta perspectiva de estas terapias. Son como perspectivas alternas, porque generalmente cuando uno va donde el médico, como una medicina tradicional, entonces me imagino que te medica, generalmente la pregabalina es como la que están utilizando ahora, pero es importante también porque a mí me parece que la perspectiva que usted nos está dando es muy bonita, es como el conocimiento de mi cuerpo, de mi rutina, de mi espacio, de mi tiempo, y en ese orden de ideas es como también explorar como otras alternativas al margen, no al margen o complementarias a esa medicina convencional. Por ejemplo, doctor, usted que es experto en cannabis, ¿cómo nos puede servir los componentes medicinales del cannabis en esta enfermedad? Bueno, perfecto. La pregunta estupenda, porque es parte pues, de lo que recomendamos también, las terapias con cannabis. Entonces aquí vamos a hablar mucho de la parte corporal y de dónde se concentran esos dolores. En la fibromialgia se ven dolores de puntos dolorosos y también a veces se ve espasmos, respuesta a los puntos dolorosos, porque si yo tengo un punto doloroso, pues voy a limitar el movimiento también de esa parte de mi cuerpo, y muchas veces la respuesta del cuerpo también al dolor es el espasmo, ¿no es cierto? Se contrae el músculo para proteger. Como rigidez. Y rigidez, exactamente. Entonces, en el cannabis, dentro de las terapéuticas, encontramos varios compuestos. El primero es el CBD. El CBD es un cannabinoide que viene de la planta, que no es el psicoactivo, y tiene dos funciones muy, muy importantes que se han encontrado en muchas investigaciones, como relajante muscular y como antiinflamatorio. Entonces, esas dos condiciones son muy importantes, como hemos visto pues, en esta enfermedad. Entonces, recomiendo mucho el acompañamiento con el CBD a estos pacientes, porque también mejora mucho por las otras condiciones que hemos visto. El CBD, entonces relajante, entonces también una dosis por las noches a veces también me puede ayudar a estar mucho mejor durante el sueño, y una dosis por la mañana también me ayuda a despegar, porque generalmente estos pacientes se levantan pegados durante la noche, se medicaron, durmieron algún rato, alguna cosa, pero por la mañana se levantan bien tensionados. Entonces también es uno de los, el CBD es una de las terapias más usadas. Muy bien, y lo que llevamos hasta ahora es establecer por todos los lados, por todas las dimensiones, una forma de sostén del cuerpo a través de la musculatura, sostén de la parte emocional, sostén de la parte mental, de la parte nutricional en la alimentación. La fibromialgia parece una condición difícil de comprender porque no logramos verla, pero no difícil de tratar. Sigamos aprendiendo con el doctor Camilo Ospina sobre fibromialgia y cómo comprenderla. Tenemos mitos con el uso del cannabis, como para poder
explicarle a las personas que el uso es seguro y que probablemente es más el miedo que tenemos al uso que su beneficio. Sí, el CBD específicamente es muy seguro, es de las medicinas más seguras. Esto lo he podido evidenciar claramente en los pacientes con cáncer y que van a las quimioterapias. Ahí experimenté todo esto porque básicamente la única droga que terminan tomando o tolerando todos estos pacientes que van a quimioterapia y que infortunadamente terminan con fallas renales o fallas hepáticas porque estos medicamentos de las quimioterapias son muy fuertes, al final terminan, la mejor tolerancia casi siempre es hacia el cannabis. Entonces los pacientes terminan con cannabis y morfina en muchos de estos periodos finales de las enfermedades. Ahí me di cuenta mucho de la seguridad y del perfil, pero también hay que ser, pues obviamente a los pacientes, en estos días vi una paciente específicamente con un nivel de tolerancia por un cuadro ya de genética que no metaboliza los cannabinoides. Ahí lo vamos a reportar al observatorio del cannabis medicinal, la vi con otro médico y nos dimos cuenta, le mandó las pruebas genéticas y nos dimos cuenta que ella no metabolizaba el CBD, entonces tuvimos pues como esa precaución, pero no era una paciente de fibromialgia. Sí. Pero bueno, entonces sí es muy importante pues tener todas estas pruebas antes de uno formular el paciente, cómo está la función hepática, cómo está la función renal, cómo tolera los alimentos, todas estas cosas son muy importantes. Y voy a hablar del THC también, porque el THC es el otro componente que es el que sí es psicoactivo, el que puede producir adicción en el 7-8%, eso es mucho en la etapa, digamos, joven o de los primeros 25 años de vida. Ya en los pacientes, digamos, de fibromialgia son pacientes más adultos, más adultas, porque como les decía, la mayoría son mujeres, y la probabilidad pues, de uno quedar con una adicción al cannabis es muy baja. Y es más las mejorías. El THC es muy bueno para el dolor, cuando hay mucho dolor, porque hay pacientes que casi el dolor es incapacitante, el dolor es deprimente porque les produce un estado también mental de depresión y es paralizante, es inmovilizador, restrictivo, entonces también utilizamos el THC, a veces combinado con el CBD. A mí me gusta combinar los dos cannabinoides, entonces por las mañanas yo les hago más bien una fórmula donde alta en CBD, porque les decía ahora les aumenta la concentración, la relajación para arrancar el proceso del día, y por la noche que quieren más relajación, dormir mejor y a veces aparecen otra vez los dolores, entonces usamos fórmulas con cierta proporción de THC. Entonces el cannabis es muy indicado en los procesos de fibromialgia, no solamente por la fibromialgia y los síntomas, sino por lo otro también, ayuda a dormir, a mejor bienestar del paciente, más relajado, la motilidad, la movilidad, la flexibilidad. O sea, es un tratamiento integral, digamos, desde el punto de vista farmacológico, pero complementado con todas estas otras visiones. Doctor, yo no lo puedo dejar ir sin pedir el favor a algo que le pedimos a todos los invitados, y es que mire la cámara, y probablemente ahora hay una persona que está atravesando o iniciando o perdiendo de pronto como las esperanzas con el tema de la condición de fibromialgia, como que le dé una lucecita, como por dónde debo transitar como para ese autoconocimiento que usted me parece que ha sido muy bonito, porque nos ha llevado por este camino, que se trata de autoconocernos, de saber cómo respondemos ante distintas situaciones. Entonces, lo invito para que mire la cámara y se dirija a esa audiencia que nos está viendo, que está preocupada por esa salud. Bueno, me quitaste un poco las palabras también, pero les quiero mandar este mensaje para que uno se puede conocer mejor. La única persona que es capaz la única forma en que respondemos es a través de los retos. No es poniendo la fe en una fórmula ni en un medicamento que nos vamos a mejorar, nos van a ayudar, pero aquí el reto es a conocernos mejor, a conocer mi cuerpo, conocer cómo, donde yo me muevo, lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo como, influye en mi corporalidad y en los síntomas. Entonces, en eso es donde hay mucho espacio para crecer, para conocernos mejor, conocer mi cuerpo, conocer acerca de mis síntomas, a conocer acerca de mi enfermedad, cómo me beneficia, para yo mismo diseñar mi estrategia de sanación, para yo mismo conocer ese médico interior que tenemos todos
para que él me ayude también a responder con mucha mejor modulación de las propias respuestas que tiene el organismo, usarlas en pro y en beneficio de las condiciones que tenemos. Entonces la invitación es a conocernos, a estudiar nuestro cuerpo, nuestros hábitos, nuestras relaciones, porque ahí está muchas las respuestas positivas que podemos encontrar a los síntomas, condiciones, enfermedades que presentamos. No, doctor, muchas gracias por su compañía, por estar aquí, por sacar el tiempo para hablarnos sobre este tema que es importante para muchas personas. Yo creo que el tema de la fibromialgia es un tema que está diagnosticado y infravalorado. Infravalorado, esa es la palabra que estaba buscando. Muchas gracias, doctor Camilo. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿qué nos ha dejado esta entrevista con el doctor Camilo? El tema de la alimentación, súper importante, pero además algo muy bonito es conocernos. La fibromialgia es una compañera, un compañero que va a estar con nosotros el resto de la vida. Pero si conocemos aquello que funciona en nosotros para disminuir el dolor, es una gran ganancia. Los invito para que le den like y sigan disfrutando de este contenido que es una apuesta por la salud y por la vida. Nos vemos en la próxima.